Y tenemos nuestra reflexión del Evangelio del día de hoy. Y pues tenemos un Evangelio muy interesante. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en el cual podemos ver una frase del Evangelio de San Juan que nos va a marcar precisamente todo lo que la liturgia y todo lo que la iglesia nos quiere enseñar. Dice, el que cree en él, en el Hijo del Hombre o en el Hijo de Dios, no será condenado. Y el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y aquí pues el sentido no es solamente el creer, como podemos decir, yo creo en Dios, sino tenemos que ir más allá, como dice también pues el apóstol Santiago en su carta, que dice cómo debemos demostrar la fe. Dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro la fe. Una fe sin obras es una fe estéril. Es algo que ya escuchamos en días pasados en el Evangelio, cuando Jesús pasa por la higuera, que tiene muchas hojas, pero nada de fruto. ¿Y cuántas veces nosotros decimos que tenemos la fe como esa higuera, con muchas hojas que se ven bonitas, pero no hay fruto? ¿Y por qué no hay fruto? Porque muchas veces nosotros no nos esforzamos verdaderamente por buscar lo que al Señor le agrada. Porque no luchamos por hacer lo que el Señor agrada. Porque podríamos preguntar cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra relación, pues ahora sí que con nuestro prójimo. Y podríamos preguntarnos cuántas veces faltamos a misa o cuántas veces vamos más mecánicamente a misa que realmente a vivir ese encuentro con el Señor. ¿Cuántas veces pasamos días, semanas, inclusive meses sin rezar? ¿Cuántas veces seguimos más el plan del mundo que el plan de Dios? Aquí pues también en el creer está el amar. ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no conoce. Y nadie conoce si no busca. Y es aquí donde cuántas veces nosotros podemos tener más conocimiento de las cosas del mundo, los chismes de la farándula, los deportes, pues la vida de los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos realmente buscando el plan de Dios. Aquí pues tenemos que mostrar nuestro amor a Dios. Pero ¿cómo voy a mostrar mi amor a Dios si no le doy espacio en mi vida? Hablando con una persona en días pasados, pues resulta que dice que cómo se puede dar un fruto. ¿Por qué? Porque pues trabaja en uno de estos sistemas de aplicación para viajes y pues resulta que dice que pues él pues muchas veces traslada jóvenes y sobre todo pues los jóvenes ahorita están muy metidos en lo que son las situaciones de pues la hechicería, la brujería, el esoterismo, la New Age y todo esto. Y es precisamente ¿por qué? Porque se busca una espiritualidad entre comillas light. Una espiritualidad que me llene pero que no me ponga ahora sí que nada para hacer. ¿Por qué? Porque el seguimiento del Señor es un seguimiento que nos tenemos que muchas veces esforzar. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz y sígame. Y es ahí donde nosotros vamos a poder conocer al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir tres cosas. Primeramente, pues Dios es uno, como decimos en la fórmula, un solo Dios en tres personas distintas o tres personas distintas en una sola sustancia. Y esto de la sustancia, los accidentes y todo esto, a veces es difícil de comprender, pero la manera también fácil de comprenderlo o de conocerlo es precisamente si nos vamos a una de las imágenes de Dios. ¿Y cuál es una de las imágenes de Dios? Pues precisamente la imagen de la familia. ¿Por qué? Porque son
cada uno integrante, pero es distinto a los demás. Por ejemplo, el papá es distinto a la mamá, pero forman la misma familia. La mamá es distinta a los hijos, pero forman la misma familia. Y es ahí donde nosotros podemos ir descubriendo cómo cuando se vive en esa comunión, podemos dar testimonio. Y hoy, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Pues hay una desunión familiar. Ya nadie quiere luchar por esta unión. Es más, ya desde más pequeños, los papás le empiezan a dar los celulares, las tablets a los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se aíslan. Y entonces, mientras el niño está aislado ahí viendo sus videos, viendo sus cosas, pues ¿qué me importa a mí? Pero es ahí donde está el mal. Como decía el padre Gabriel Amort, porque hoy los jóvenes, sobre todo, pues están muy metidos en lo que es la brujería. Pues ciertamente podríamos preguntar, pues una de las series más famosas dicho por el padre Gabriel Amort, la saga de Harry Potter, pues ¿qué es lo que pasa? Que nos va a dar una entrada al mundo de la brujería, de la hechicería, hasta cierto punto del satanismo. A veces, ay, qué bonito y los conjuros que hacen ahí. Y sabrían ustedes que son realmente hechizos de brujería. Y para muestra, pues bueno, todos están dichos en latín, un idioma que también la brujería ha tomado como parte de sus ritos más solemnes. Y igual, pues que la Iglesia Católica que tiene latín, ¿por qué? Porque es un idioma que no cambia. ¿Por qué? Porque es lo que se le llama una lengua muerta en cuanto a la, podríamos llamarle, a la evolución del lenguaje, pero que es una lengua viva. ¿Por qué? Porque es con la que se adora a Dios, pero también con la que el demonio ha usado. ¿Para qué? Para meter ahí. Y es donde nosotros hoy tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir. ¿Cuántas veces los jóvenes hoy están perdidos? Y es debido a que, pues muchas veces nuestros papás lamentablemente no nos han guiado. Nuestros papás pues vivían también inmersos en sus preocupaciones y todo, y no nos guiaron. Y por eso podríamos decir cómo hay una fe ahora, y podríamos descubrir lo que el Señor dice. Cuando venga el Hijo del Hombre sobre la tierra, ¿encontrará fe? Y lamentablemente hoy podríamos decir que no. ¿Por qué? Porque nosotros libremente nos hemos separado de Dios, porque nosotros libremente no queremos saber nada con Él. Simplemente, pues este mes que le llaman el mes del orgullo LGBTIQ y más. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues ahí estamos celebrando pues dos pecados: el pecado contra el sexto mandamiento, pero también el pecado de el orgullo, de la soberbia, que es el pecado original, es el pecado de Satanás. Y es aquí donde cuántas veces nosotros, y nada más bastaría ver, pues ya muchos perfiles de redes sociales de distintas marcas que ya tienen ahí su banderita multicolor. ¿Y por qué es? Porque el mundo quiere sacar lo que verdaderamente es, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, el mes consagrado a el amor, entrega de Jesús. Pero ¿qué es lo que queremos? Nosotros ya no queremos ver a Dios, queremos ver el mundo, queremos ver mis placeres, queremos ver mis gustos, pero no lo que es Dios. Por eso podríamos preguntarnos, ¿cuál es el punto que nos pone el Señor para salvarnos? Creer en Él. Sí, pero para creer en Él tenemos que confiar en Él, y el que confía cumple. Por eso el Señor a lo largo del Evangelio también nos invita a cumplir sus mandamientos, y no podremos ser salvos si no vivimos su voluntad. No podremos llegar al cielo si no hacemos lo que Él quiere. No podemos llegar a la casa del Padre si no cumplimos la santa ley de Dios. Entonces aquí es donde podremos preguntarnos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Bueno, dice el Señor, para el hombre es imposible, pero no para Dios, porque aquel que se abandona en manos de Dios y sigue sus caminos y cumple sus mandamientos, está salvado. ¿Por qué? Porque ha creído, porque ha confiado en el Hijo de Dios.
Pero aquel que no confía, que no cumple sus mandamientos, que más bien lo rechaza, ya está condenado. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor. ¿Por qué? Porque no ha creído, porque no se ha abandonado en las manos de Dios.